los felicito, de verdad que están muy juiciosos y esos son tesoros para ustedes mismos, mis amados. Yo quiero que esta mañana vamos a mirar una enseñanza maravillosa que cada día cuando aprendemos es como si cada día nos quitáramos esas vendas, ¿cierto? Y el Señor nos enseña y cada día aprendemos más esos tesoros escondidos, amén. Y yo quiero que en esta mañana vayamos, primeramente quiero que continuemos con este maravilloso tema de la iglesia primitiva, amén. Y todo lo de la iglesia primitiva está en Hechos de los Apóstoles. Y hace 8 días mirábamos que el Señor había hecho varias apariciones, ¿cierto? Que Él se había presentado a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino en el Antiguo Testamento el Señor también se había presentado a su pueblo, amén. Pero vamos a continuar con este maravilloso tema. Y recuerda que yo les decía que había una partecita muy hermosa cuando el Señor se presentó y se transfiguró y fue algo hermosísimo. Yo quiero que vayamos ahí a Mateo 17 del 1 al 6. Aleluya. Aleluya. Si me pudiera. Aleluya. Mateo 17 del 1 al 6. Aleluya. Amén. Mateo 17, amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la transfiguración, ¿cierto? Ese es el título de esta, precisamente de esta palabra, no de la predicación, porque la predicación es la iglesia primitiva, amén. Pero vamos a mirar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, amén. Mateo 17 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan sus hermanos, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aleluya. Por un momento imaginémonos lo hermoso que pudo haber sido ese momento, ¿cierto? Pero el temor que sintieron los discípulos precisamente por la santidad tan grande de Dios y poder verlo resplandecer con Elías y con Moisés. Es algo hermoso, ¿cierto? Imaginarse uno ese momento tan maravilloso, y por eso Pedro le dijo: Señor, si es necesario que estemos aquí, porque para él no era fácil estar en algo tan celestial, tan glorioso, amén. Y ellos pudieron ver, pero vuelvo a lo mismo. Estas apariciones fueron a los apóstoles, estas apariciones fueron al pueblo de Israel, estas apariciones ya para nosotros no, porque fueron algo especialmente porque quedaron escritas en la palabra, amén. Y era porque el Señor había vivido y ellos eran testigos de Jesús, ellos habían compartido. Pero ya no podemos decir que de hoy en día hay apariciones, porque ya no, amén. Todo quedó escrito en la palabra, amén. Amén, aleluya. Hasta ahí lo entendieron, mis amados. Amén. Entonces también quiero que nos vayamos a Juan 20, 14 al 16. Aleluya. 20, 14 al 16.
apariciones también de nuestro Señor Jesucristo, pero esta vez a María Magdalena. Amén. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. O sea, ella reconoció que era el Señor. Amén. Entonces yo quería pues que entendiéramos muchas apariciones que hubieron en directamente Jesucristo a sus discípulos, a su pueblo, a María Magdalena, pero también en el Antiguo Testamento a su pueblo, ¿cierto? Las apariciones, y por eso quedaron escritas acá. No podríamos decir que esa palabra es para nosotros, porque por eso quedó escrita y mostraba que Dios se mostraba, ¿sí? Pero en ese tiempo. Amén. Amén, aleluya. Amén. Es hermoso entender la palabra de Dios. Y hay muchas más apariciones que el Señor va a hacer, pero ya cuando Él venga por su iglesia. Y quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 4:16. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:16, mi hermana Soledad me colabora. Filipenses 3:21, mi esposito. Filipenses 3:21. Zacarías 14:4, mi hermanita Marta. Zacarías 14:4, aleluya. Esto es importante porque queremos cada día entender lo que el Señor va a hacer cuando Él regrese por su pueblo. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:16. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ese día el Señor dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mismo con trompeta de Dios, ¿cierto? Entonces dice que su partida fue personal y así lo será también su retorno, ¿cierto? El Señor retornará, amén. Él volverá por su iglesia. Dice en el Filipenses 3:21, quiero que lo leas. Filipenses 3:21, aleluya. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dice que su ascensión, cuando Él se fue visible, y así lo será también su regreso. Dice que Él cambiará nuestro cuerpo de humillación. Acabamos de leer que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Cuando Él dice que cambiará nuestro cuerpo de humillación, quiere decir nuestro cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo pecaminoso será transformado. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Es pecaminoso. Por eso el Señor, cuando Él se transfiguró, cuando Él vino y Él dice que, y lo vimos en una enseñanza, ¿recuerdan? Que dice que Tomás le dijo: si eres tú, deja que yo meta la mano en tu llaga. Y el Señor le dijo, tócame, porque un espíritu no tiene cuerpo, o sea, un espíritu no se puede ni ver ni tocar. Y Él lo tocó, y Él dice que sí, que el cuerpo era sólido, ¿cierto? Porque Dios así nos va a hacer. El cuerpo de humillación de nosotros, nuestro cuerpo de pecado será transformado. Seremos semejantes al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Por eso dice que un cuerpo glorificado. Por eso en la palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, o sea, en cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo de Cristo cuando resucitó, y cuando dice que era un cuerpo sólido y que se podía tocar. A mí. Entonces es importante entender, y siempre lo hemos dicho, no solamente Cristo vino y recuperó nuestra espíritu y alma, sino también nuestro cuerpo.
era para nosotros, no para Él, porque Él no necesita un cuerpo, amén. Y Él no necesitaba la salvación porque Él es Dios, amén. Él es Dios y Él sin nosotros sigue siendo Dios, amén. Aleluya. Y también quiero que vayamos Zacarías 14:4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por Aleluya. el medio hacia el oriente y hacia el occidente, Aleluya. siendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aleluya. Mire, yo quiero que le pongamos mucho cuidado a esta palabra tan preciosa. De pronto no le hemos puesto el sentido tan hermoso, pero quiero explicársela. Dice, Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Primeramente dice que así como ascendió desde el monte de los olivos, allí regresará nuestro Señor Jesucristo. Dice, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente. Se partirá. Dice, se partirá el monte, ¿cierto? Miren lo hermoso que Dios nos está enseñando acá. Dice en el 4, ¿no? Dice, ahí en la segunda parte dice, aleluya, dice que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. O sea, me imagino un abismo impresionante, ¿cierto? Dice, qué hermoso. A mí esta palabra me parece hermoso. Dice, el monte y se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, haciendo una cruz. Aleluya. Ese día el Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá. Dice que del oriente al occidente y por la mitad se partirá, ¿cierto? Haciendo una cruz, haciendo y mostrando su deidad, ¿cierto? Es triste, hermoso, glorioso ver esta situación, ¿cierto? Él dice que ahí donde Él murió, donde lo crucificaron y ascendió, ahí mismo volverá y pondrá y afirmará sus pies, pero cuando los afirme, inmediatamente la presencia de Dios, ¿cierto? Dios, Jesucristo, Dios, se partirá el monte porque no soportará la presencia de Él y mostrará, es una señal grandísima de que es Dios, y hará, o sea, la misma naturaleza hará la cruz, ¿cierto? Dice que se partirá en dos, ¿cierto? Y luego de norte a sur, o sea, se partirá aquí, quedará abierto y luego partirá de norte a sur, haciendo una cruz. Aleluya. A mí esa palabra, cuando la leía, decía, uy, Señor, qué hermoso es nuestro Dios, ¿cierto? Es glorioso imaginarnos, y esto es una señal realmente gloriosa, pero ese día cuando eso suceda, el Señor viene a hacer juicio. Ese día el Señor viene a hacer juicio, porque, o sea, precisamente cuando viene el Señor, dice que vendrá con los suyos, ¿cierto? Que muy probablemente la iglesia vendremos con Él a pelear contra el enemigo, amén. Aleluya. Todo esto lo vemos porque estamos mirando las apariciones que el Señor hace y hará en el último tiempo, porque dice que en ese último tiempo, ese día, imagínense, yo creo que ese día que suceda eso, no habrá absolutamente nadie que no lo sepa, porque es algo glorioso. Aleluya, amén. Vamos a mirar ahora otra partecita. Estábamos mirando acerca de las apariciones, pero ahora vamos a ver otra partecita muy importante, y es: los 11 apóstoles volvieron a Jerusalén, donde se unieron con los demás creyentes en asamblea.
en un amplio aposento alto, porque estamos viendo Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Queremos entender bien el libro de los Hechos, qué es lo que el Señor nos está enseñando en esta palabra, ¿cierto? Y dice que ellos, los 11 apóstoles, ¿cierto?, volvieron a Jerusalén. Dice, en un amplio aposento alto, que es muy probablemente, según la palabra, donde nuestro Señor Jesucristo tuvo la última cena, y eso lo podemos ver en Lucas 22:12. Aleluya. Lucas 12. Lucas 22:12. Dice, amén. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Entonces ese es el aposento alto donde se reunían, ¿cierto? Donde se reunieron todos ellos, amén. Entonces, aparte de que en Hechos de los Apóstoles, cuando habla acerca de que ellos se reunían y estaban todos unánimes juntos, el Señor acá en su palabra nos muestra es que en un aposento alto, ¿cierto? También dice que se nos dice a todos estos 120 perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes quiere decir eran de una sola mente, de un solo sentir. Ellos querían agradarle a Dios. Y ahora sí vamos a Hechos 1:13 al 15, el libro que vamos a estar mirando y aprendiendo cada día, porque es que mira, un solo versículo nos puede llevar a una enseñanza tan grande, pero precisamente con la misma Biblia, amén. Entonces, Hechos 1:13 al 15. Aleluya. Amén. Dice, y entrados subieron al aposento alto. Acabamos de mirar, ¿cierto? Que el aposento alto fue donde el Señor hizo su última cena, ¿cierto? Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, aleluya, los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones. Bueno, entonces acá es donde dice que todos estaban unánimes juntos en una sola mente, orando y rogando al Señor, ¿cierto? Entonces aquí se nos dice que todos ellos tenían un mismo propósito, ¿cierto? Orar a Dios, pedirle a Dios, rogar. Todos, cuando la palabra más adelante lo vamos a ver, que dice que todos compartían el pan, todos tenían un mismo sentir, amén. Y qué lindo, qué hermoso, esa era la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, amén. Aleluya. Entonces dice que los primeros creyentes actuaron unánimes con una sola mente en asuntos de oración, de expectación, de comunicación, de consagración, separación, bueno, muchas cosas. Todos ellos actuaban unánimes juntos. Todo esto tiene cita bíblica, todo esto, pero no sé si de pronto quieran ver la oración, está ahí 1:14. Todos oraban unánimes, 1:14, aleluya. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 2:1 en expectación. Cualquier libro de la Biblia es importante escudriñarlo bien para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en cada palabra, amén. Dice, 2:1 quiere decir, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, que lo vamos a aprender hoy, que es Pentecostés, amén. Todos sabemos que es el derramamiento del Espíritu Santo, pero lo vamos a aprender bien, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, ¿cierto? Comunicación 2:46. Unánimes en comunicación 2:46. Hechos 2:46. Estamos en el libro de Hechos. Hechos 2:46. Todo esto que les estoy dando es Hechos. Entonces 2:46 dice,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta iglesia primitiva compartían, oraban unánimes, todo tenían en un mismo sentir, ¿cierto? Y hay más textos, pero entonces para adelantarnos vamos a mirar otra partecita. Amén. Aleluya. Yo quiero que vayamos ahí por un momento a Mateo 13, 55 y 56 sin perder Hechos, porque Hechos es el libro que estamos estudiando. Amén. Mateo 13, 55 y 56. Y mientras lo están buscando, aleluya, mientras lo están buscando, yo quiero que sepamos que los hermanos de Jesús, realmente ellos, increíbles, ¿cierto? Por eso es que la palabra es clara cuando dice que no hay profeta en su propia casa. Los mismos hermanos de Jesús no creían en lo que Jesús predicaba. Y ellos mismos, increíble, ¿cierto? Eso, o sea, quedó escrito en Hechos, o sea, quedó escrito aquí, pero todo esto tiene que ver con el libro de los Hechos, ¿amén? Entonces dice, quisiera que lo leyera alguien, mi amado. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De sus hermanos. Sus hermanos no creían en Jesús, dice el Señor, y no hay profeta en su propia casa. Por eso no se nos extraña a nosotros cuando nuestros hijos no nos obedecen. Si lo hicieron con Jesús. No se nos extraña cuando nuestra familia no nos escucha a nosotros. Si yo decía, Dios mío, si siendo Jesús y hacía milagros y tenía ese corazón tan hermoso, y aún sus hermanos no creían en él, ¿cierto? No creyeron en él. Antes de la muerte de Cristo no creyeron en él, porque ya más adelante, después que se cumplió todo lo que estaba escrito, qué hermoso. Ahí donde está Mateo 13, 57, quisiera que lo leyera mi hermana Soledad. Mateo 13, 57. 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aleluya. Sí, entonces el Señor les decía que no había profeta, o sea, no le creyeron a él. Pero más adelante, qué lindo, más adelante, precisamente dos hermanos de Jesús fueron unos de los que escribieron el Nuevo Testamento. Uno, Santiago, y otro, Judas, pero no Judas el que lo traicionó. Hay dos Judas, y eso quería que lo aprendieran. Y vamos a verlo con la palabra, aleluya. Hay dos Judas, y si vemos la carta de Judas, la carta que está antes de Apocalipsis, es la carta del hermano de Jesucristo. Lo mismo Santiago. Santiago también es el hermano de Jesús, amén. Aleluya, aleluya. Y quiero que vayamos ahí a Hechos 1, 15 al 26. Aleluya, aleluya. Hechos 1, 15 al 26. Estamos mirando en Hechos. Aleluya. 15, 1 al 20. Perdón, Hechos 1, 15 al 26. Mi esposito lo podría leer. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, que eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, se llama en su propia lengua Aceidama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Amén. Ahí. Comenzando desde el bautismo hasta el 26. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén, aleluya. Entonces, por la deserción de Judas, por Judas haber vendido a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando decimos desertó, ¿cierto? Quiere decir abandonó, dejó a Cristo. Por ello tenían que escoger a un apóstol para que reemplazara a Judas, ¿verdad? Pero todo esto ya estaba escrito en la palabra. Judas iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que cayó y que las entrañas salieron, ¿cierto? Es impresionante. Muy seguramente siempre han mostrado que él se ahorcó, ¿cierto? Probablemente pues cuando después, me imagino, ¿no? Pero bueno, acá la palabra lo dice que sus entrañas fueron esparcidas, ¿cierto? Entonces dice que era necesario, y Pedro les dice: es necesario que escojamos a uno para que reemplace a Judas. Y dice que echaron suertes, ¿cierto? Y entonces precisamente la suerte cayó sobre Matías. Pero tenemos que notar que precisamente para escoger a ese apóstol que reemplazara a Judas, lo hicieron precisamente por la deserción de Judas, mas no por la muerte de Judas. Porque entonces no quería decir que si uno moría entonces lo iban a reemplazar. No, era necesario que fuera reemplazado él, porque él abandonó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y cuando dice que echaron suertes, dice, porque humanamente decimos, bueno, pero es que eso de la suerte no es, eso es pecado, ¿cierto? Y creemos y decimos, eso no es correcto en las cosas de Dios, ¿cierto? Pero de esa manera en el antiguo pacto se escogía, dice que se escogía el macho cabrío. Y si quisiera que lo viéramos, pero dice que de esa manera, ¿cierto? Este método estaba en perfecta armonía con la práctica del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote lo usaba para escoger el macho cabrío de la expiación. O sea, ellos lo usaban, era un método que usaban para escoger el macho cabrío. Ellos echaban suerte. Levíticos 16:8 lo dice. Aleluya, mi hermana Teresa, si lo tuviera. Levítico 16:8. Aleluya. 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 ¿Ven? Levítico 16:8. Aleluya. Aleluya. Levítico 16. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
Aleluya. Ese era un método que usaban en el Antiguo Testamento. De esa misma manera estaban escogiendo al apóstol que iba a reemplazar a Judas. Pero también yo quiero que aprendamos algo de esto. Y había dos requisitos en relación con la sustitución de este apóstol. Y era, uno, el candidato o el apóstol que iba a reemplazarlo tenía que haber sido seguidor de Cristo a lo largo de todo su ministerio. No era cualquier persona o un recién convertido. Él tenía que haber sido un seguidor de Cristo, tenía que haber sido testigo ocular, tenía que haber visto todo, tenía que haber estado con él. Ese era uno de los requisitos indispensables para escoger a este apóstol. Uno era que tenía que haber sido seguidor de Cristo, no un recién convertido, y dos, tenía que haber sido un testigo de la resurrección de Cristo. O sea, no era cualquier apóstol. Pero si quiere vayamos ahí a Hechos 15:27 que lo dice. Juan 15:27 lo dice la palabra, amén. Juan 15:27. Es que todo esto es importante para que aprendamos, para que entendamos por qué todos los libros, toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es necesario para que nos enseñe, para que aprendamos, ¿cierto? Juan 15:27. Si alguien lo tiene. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya. Ellos, o sea, tenían que haber sido testigos, ¿cierto? No solamente testigo ocular, sino haber vivido con Cristo, haber compartido con Cristo. Por eso, este es uno de los versículos que también nos está diciendo, no hay más apóstoles. No hay más apóstoles de hoy en día. ¿Cómo podría ser una persona que es apóstol hoy si no vivió con Cristo, no compartió y no lo vio personalmente y no fue testigo? Porque dice que tenía que ser testigo de la resurrección, tuvo que haberlo visto cuando resucitó. Por eso los 12 apóstoles, ¿cierto? Por eso quedaron escritos aquí en la palabra. Creo que este es otro de los versículos que nos afirma que no hay más apóstoles, sino únicamente los que el Señor dejó. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, esto es hermoso, ¿cierto? Porque aprendemos, ¿cierto? Y decimos que si este método fue apropiado de la suerte, ¿cierto? Realmente también en Hechos 1:26 también, echaron suertes precisamente porque estaban buscando a Judas, ¿cierto? A Judas que reemplazara a Judas, estaban buscando un apóstol que reemplazara a Judas, ¿cierto? Y pues ahí lo dice acerca de que echaron suertes y cayó sobre Matías. Entonces también es interesante que lo notemos, amén. Aleluya, no lo veamos porque ya lo vimos, amén. Aleluya. Algo muy importante. Debemos notar que antes de echar las suertes, oraron fervientemente. O sea, no solamente echaron suertes, sino oraron, le pidieron a Dios la dirección, ¿cierto? Y eso también lo vimos, ¿cierto? Dice que oraron fervientemente. Lo vimos hace un momento en Hechos 1:24, amén. Aleluya. Hechos 1:24. Dice que, aleluya, en donde estábamos, Hechos 1:24, lo leímos, pero volvámoslo a leer, amén. Hechos 1:24. Aleluya. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos oraron, ¿cierto? Dice que ellos oraron, ¿cierto? Y dijeron, le dijeron, Señor, danos la dirección. ¿Qué es lo correcto hacer, Señor? ¿Cuál de estos dos, cierto? Porque ellos eran conscientes que Dios sí conoce el corazón de nosotros los seres humanos. Entonces, por eso dice, tú que conoces todo, di cuál de ellos dos, pero ellos oraron fervientemente pidiéndole a Dios una dirección, ¿cierto? O sea, el apóstol Matías quedó por Judas, pero porque fue la voluntad de Dios, amén. Aunque fue por suertes, pero fue la voluntad de Dios, amén. Aleluya. Entonces dice, ya miramos que hubo una sustitución de ese apóstol, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra partecita que es Pedro y la multitud de Pentecostés. Qué lindo. Vamos a aprender qué es Pentecostés. Dice que la cronología de Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés?
Pentecostés significa 50. Y ya vamos a entender por qué. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dice, Pentecostés es una fiesta religiosa que dice que significa 50 días después de la Pascua. Los judíos conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. El día cuando ellos salieron de Egipto, a los 50 días el Señor les dio la ley. Ese fue el Pentecostés del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento dice, los cristianos conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Cuándo fue? Dice, y es importante que lo entendamos, después de la muerte de Cristo, Jesucristo se les presentó a sus discípulos 40 días y después Él se fue y a los 50 días vino el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Aleluya, ¿aprendieron? Aleluya, 50 días después. Así como en el Antiguo Testamento fue el Pentecostés del Antiguo Testamento donde se dio la ley, en el Nuevo Testamento el Pentecostés fue 50 días después de la muerte de Cristo que vino el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Entonces significa 50 días, ¿amén? Esa es una fiesta que celebran los judíos y es una fiesta realmente que ellos, de verdad, esas fiestas se llaman la fiesta de las 7 semanas. Pero si quieren, miremoslo ahí en Levítico 23, del 15 al 21. Aleluya. Levítico. Pastor. Aleluya. 23, 15 al 21. Levítico. Aleluya. Amén. Amén, hermanita Soledad. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, el 7º día de reposo. Contaréis en 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás su siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Hasta el 21, mi hermanita. Ah, bueno. Aleluya, hasta el 21. Queríamos entender era que Pentecostés significaba 50 días, ¿cierto? Ahí en el versículo 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto era algo, o sea, en el Antiguo Testamento, esos 50 días eran sagrados, ¿cierto? Y dice precisamente, por eso ellos celebran esta fiesta y se llama la fiesta de las 7 semanas, amén. Y ya lo pudimos ver, amén. Aleluya. Entonces, es hermoso cuando entendemos todas estas cosas, porque a veces decimos que vino el día de Pentecostés, pero no entendemos, ¿cierto? El día de Pentecostés en el Nuevo Testamento fue el día que el Señor llenó de su Santo Espíritu a todos esos apóstoles, ¿cierto? Cuando dice que estaban reunidos todos unánime juntos y vino de repente un estruendo, dice que como fuego, ¿cierto? No dice que fuego, sino como fuego, sí. Dice, y llenó la casa, ¿cierto? Y todos fueron llenos del
del Espíritu Santo. Entonces ese día, el día de Pentecostés, significa eso, amén. Aleluya. Entonces dice que la comparación de Pentecostés, el Pentecostés del Nuevo Testamento puede ser comparado al Antiguo Testamento. El Pentecostés del Antiguo Testamento ocurrió 50 días después que Israel salió de Egipto, lo acabamos de ver. Dice, el Cordero de la Pascua fue matado el 14 de abril de 1491 a.C. e Israel salió de Egipto a la noche siguiente. Eso también lo dice Éxodo 12, 1 y 2. Y dice, exactamente 50 días después llegaron al monte Sinaí durante la primera semana de junio. Porque, mis amados, cuando hay cosas que nos es difícil entender muy bien, pero realmente el calendario hebreo, el calendario judío es completamente diferente al de nosotros. Nosotros aquí aparentemente, para nosotros porque esa semana era la Semana Santa, ¿cierto? Y para nosotros Semana Santa es aproximadamente en abril. Para ellos aparentemente allá es más o menos como en junio. El calendario es completamente diferente, ¿sí? Pero bueno, Dios sabe y nos entiende, ¿cierto? Según nuestra cultura, Él sabe, o sea, ellos de pronto celebran en su calendario más o menos como al mismo tiempo, pero en otra fecha. Hay cosas que no entendemos realmente, pero ellos tienen un calendario completamente diferente. Quizás más adelante lo aprendamos, ¿cierto? Pero entonces son cosas que yo miraba y decía, Señor, Dios mío, ¿por qué dice que en junio? Porque dice que la primera semana de junio está entre mayo y junio, el calendario de ellos de esa Pascua, amén, o sea, de la Semana Santa, llamémoslo así, amén. Entonces, ahí en Éxodo 12, 1 y 2, dice, cuando quiero que lo veamos, Éxodo 12, 1 y 2, y Éxodo 19, 1, Éxodo 1 y 2, Éxodo 12, 1 y 2. Aleluya. Éxodo 12. Amén. No, eso, pero hay también 12. 12, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aleluya. Dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, les dijo a ellos, ¿cierto? Será este el primero de los meses del año. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? El calendario de ellos es completamente diferente al de nosotros. Para nosotros el primer mes es enero, pero aparentemente dice que será el principio de meses, ¿cierto? Yo he escuchado, y bueno, de pronto eso ahí sí me tocaría mirar bien, pero yo he escuchado que hay países donde celebran más o menos en junio como todas esas fiestas, ¿cierto? En junio, no como nosotros. Entonces uno dice, pero bueno, Dios mío, Dios es el único que nos revelará todos esos misterios más adelante, no sé. Pero sí, como que uno se intenta, como que, ¿cómo? Pero el calendario judío es completamente diferente a nuestro calendario, ¿amén? Por eso de pronto ellos también guardaban el sábado, por eso muchas cosas, mis amados. Entonces de pronto uno empieza como a entender esas cositas, ¿amén? Amén. Aleluya. Entonces dice que otra partecita 19.1, Éxodo 19.1, mi hermana Soledad que lo tenía. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Que recuerda que dice que exactamente 50 días después que llegaron al monte de Sinaí durante la primera semana de junio. O sea, exactamente a los 50 días, ¿no? Es donde se le da la ley de Moisés a todo ese pueblo, amén. Exactamente 50 días después que salieron de Egipto. Entonces ahí fue el Pentecostés del Antiguo Testamento, amén. Amén. ¿Lo han entendido? Están un poquito confundidos. Amén. Lo han entendido, amén. Dice, el Pentecostés del Nuevo Testamento tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces dice, nuestro Señor fue, por supuesto, crucificado durante la semana de la Pascua, que sabemos que es Semana Santa, en el mes de abril, pues en este caso aquí, ¿no? Juan 19:14, pues lo dice y
Juan 19:14, veámoslo. Aleluya. 19:14, ¿cierto? Amén. Cuando había dicho esto, No, Juan 19:14. era la preparación de la Aleluya. Pascua y como la hora sexta. Amén. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aleluya, sí. Dice, después de la resurrección permaneció 40 días con sus discípulos, que eso también ya lo sabemos, Hechos 1:3, porque vuelvo y les digo, no pierdan Hechos porque estamos estudiando el libro de los Hechos, que es maravilloso. Hechos 1:3 dice que miremos, Hechos 1:3. Aleluya. Dice, amén, ¿no tienen ya? A quienes también, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, es confirmado, ¿sí? Que el Señor se les apareció 40 días, y ahí lo dice, ¿cierto? Entonces, por eso dice que después de la resurrección permaneció 40 días con sus discípulos. Entonces 10 días más tarde, que ya fue en Hechos 1:5 y 2:1, aconteció el Pentecostés del Nuevo Testamento. Este versículo es hermoso, esos versículos donde dice que el Señor se les apareció, Hechos 1:5 y 2:1, miremoslo. Hechos 1:5 dice, aleluya, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acá le decía a él. Pero en el 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. 2:1. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y ya cuando seguimos leyendo sabemos que vino el Pentecostés ese día, ¿cierto? Pero continuemos leyendo una partecita más para que esto quede bien claro. Dice, el Pentecostés del Antiguo Testamento celebra un acontecimiento de Israel como nación, Éxodo 19:5. Aleluya. Aleluya. Hechos 19:5. Amor, me colaboras con Éxodo 19:5 y me colaboras con Hechos 2:41 al 47. Hechos 2:41 al 47 y Éxodo 19:5. Amén. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Dice que el Antiguo Testamento, Israel como nación, ¿cierto? El nacimiento de Israel como nación, ¿cierto? Dios amaba a ese pueblo y por eso dice que él era su especial tesoro. Y en Hechos 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces dice que en el Antiguo Testamento el nacimiento de Israel como nación, pero en el Nuevo Testamento el nacimiento de la iglesia, aleluya, el nacimiento de su iglesia, ¿cierto? Dice que celebró otro nacimiento y es el nacimiento de la iglesia primitiva, que es la que estamos aprendiendo en esta mañana, ¿cierto? Qué lindo, ¿cierto? Y otra comparación es, en el Pentecostés del Antiguo Testamento murieron unas 3,000 almas, unas 3,000 personas.
También quiero que lo veamos porque quiero que quede muy claro esta enseñanza. Dice Éxodo 32, 28, mi hermanita Luzmeri, si lo tienes, Éxodo 32, 28, y en el Nuevo Testamento, Sandrita, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Aleluya. Mis amados, esto es doctrina. Cuando ustedes aprenden esto, empiezan a entender muchas cosas. Aleluya. Empiezan a entender cosas que no entendíamos antes. Porque cuando comparamos muchas veces y decimos que si estaba el Pentecostés y que todos ellos, cuando Pedro dice que estos varones no están borrachos, sino que están llenos de la presencia de Dios, muchas doctrinas se han metido y dicen, como el Espíritu Santo se derramó en ese tiempo y los emborrachó, entonces nosotros también nos vamos a emborrachar con el Espíritu Santo en estos tiempos, y no, era exclusivamente para ellos esta palabra. Amén. Aleluya. Entonces dice que en el Antiguo Testamento murieron como 3,000 personas. Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Amén, murieron, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel como 3,000 personas. Amén, aleluya. El Antiguo Testamento se encaja tan perfectamente con el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento sucedieron cosas que en el Nuevo Testamento son grandes bendiciones, ¿cierto? Qué lindo, ¿cierto? Hermoso. Aleluya. ¿Se recuerda esa cita? Porque a mí se me va a... Hechos 2:41 y Hechos 2:41 y Éxodo 32, 28 en el Antiguo Testamento. Aleluya. Amén. Amén. Entonces dice que ahí en Éxodo, yo quiero que esto sí es importante que lo veamos porque quiero que aprendamos. Y creo que ya concluiríamos con esto. Sí quiero que veamos esta cita bíblica en Éxodo 19, 16 y 18. Aleluya. Y lo vamos a explicar y terminaríamos con esto. Amén. Éxodo 19, 16 y 18. Aleluya. Aleluya. Amén. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Aleluya. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aleluya. Hasta el 19. Amén. Aleluya. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Amén. Aleluya. Hasta ahí. Entonces dice, mire, yo quiero que, recuerda que hace 8 días les decía que había una parte en la palabra donde dice que el Señor les habló directamente al pueblo y que el pueblo, es impresionante, el pueblo no soportó la voz de Dios. Y ahí en Éxodo 19 yo quiero que leamos esta hermosa historia y la entendamos, que era lo que Dios les quería enseñar a ellos. Amén. Éxodo 19 del 9 al 15 lo voy a leer yo. Dice que, para que la entendamos bien, porque recordemos que para entender tenemos que irnos al contexto, ¿cierto? 19, Éxodo 19, aleluya, del 9 al 15, aleluya. Entonces dice, amén, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo
en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice: y descendió, ¿hasta donde dijimos? Hasta el 9 al 15, pero lo estamos leyendo, no importa, porque vamos a leer esta historia hermosa. Dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No sé si notan cuando dice que él descendió en fuego, ¿cierto? Entonces, una vez más, todo lo que tenga que ver con fuego es juicio. Y él dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo, en el 21, que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Bueno, y sigue diciendo y sigue hablando, pero miren lo hermoso, y con esto vamos a terminar. Éxodo 20, 18 y 19. Aleluya. Éxodo 20, 18 y 19. Bueno, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de pie. Hasta el 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Amén. Entonces era impresionante, ¿cierto? El mismo pueblo no era digno. El Señor decía, era Aarón, porque no sé si alguien se leer, decía que únicamente a Moisés y Aarón podían subir al monte, ninguno más. Y entonces cuando el pueblo decía, porque el pueblo quería que el Señor les hablara, pero cuando él dice que el Señor empezó a hablar con una voz más fuerte, ¿cierto? Más tronante, dice. Y dice que el pueblo tuvo temor. Y él dice que el Señor vino, dice la palabra, que él vino en la columna y en humo y en fuego, ¿cierto? Porque el Señor decía: si alguien toca, que han muerto aquí de una vez, ¿cierto? Entonces, una vez más yo decía: Dios mío, una vez más el Señor nos habla de que todo lo que tenga que ver con fuego, en la palabra tiene que ver con juicio. Entonces, una vez más aprendemos, amén. Yo quiero que ya nos pongamos sobre nuestros pies y oremos, démosle gracias a Dios, aleluya, démosle muchas gracias a Dios por lo que aprendimos hoy en esta mañana. Este libro es bastante extenso, y si lo estudiáramos todo, vamos a entender muchas cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y vamos a entender más y más. Yo sé que quizás de pronto no es una predicación, pero es una enseñanza que nos va a dar mucha doctrina, y cada día vamos a aprender más, amén. Todos esos son tesoros para nuestra alma y para nuestro espíritu, amén. Yo quiero que oremos, démosle gracias a Dios por esta preciosa enseñanza, y ya con esto entonces le daría paso a mi hermana Soledad. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Dios. Nos has enseñado, Padre, que tu palabra encaja perfectamente, Señor, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Padre.
Padre, te damos gracias porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros, mi Dios. Oh Señor, tú le hablabas al pueblo de Israel, pero tú, Señor, si ellos no obedecían, Dios mío, ellos caían muertos. Padre, pero tú viniste y pagaste un precio por nosotros, Jesús de Nazaret, para que nosotros, Padre, no caigamos muertos, Señor, sino que tu misericordia es tan grande que tú nos redimes, Dios, que tú permites, Dios mío, que cada día te conozcamos más y que nos acerquemos a ti confiadamente, Dios, a tu trono, Padre, sin temores, Dios, porque tú nos rescatas, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, mi Rey, has tenido misericordia para con tu pueblo, para con tu iglesia. Para nosotros que somos tu iglesia, has tenido misericordia y nos has guardado, Padre. Padre, te adoramos, te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que cada día nos abras más el entendimiento, Padre, para poder entender, Dios mío, esos misterios que muchas veces no entendemos, Dios. Pero que con el estudio profundo de la palabra y con la iluminación de tu Santo Espíritu a nuestro entendimiento vamos a poder entender correctamente, Dios mío, lo que nos estás enseñando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. A ti te lo amo y te damos un fuerte aplauso. Aleluya.